por definición, un entendimiento que afecta el pensamiento, un entendimiento que afecta el sentimiento y que afecta la voluntad. Entonces, recordarán ustedes que vimos Lucas capítulo 24, verso 45. Lucas capítulo 24, verso 45. Y este verso se los voy a leer. Y dice la palabra del Señor: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Encontramos nous acá, y por implicación nosotros entendemos que nous es poner por obra el conocimiento al cual se ha tenido acceso con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hablando teológicamente, nous es experimentar el conocimiento de Dios, que vale la pena mencionar en referencia a Mateo 7:23, que esto es lo que hizo falta. Aunque había conocimiento, no había experiencia. Aunque había conocimiento, no había vínculo. Y es lo que hace la diferencia entre ginosco y nous. Seguidamente nosotros vimos otros dos términos que también son filaxo o fulaxo, como querramos mencionarlo de pronto. Y estos términos por definición lo entendemos como vigilar, preservar, obedecer y guardar. Pero hay una cita muy interesante que el pastor mencionó, y realmente fue muy interesante, y él mencionó San Lucas capítulo 18, verso 21, para hablar de este término griego filaxo, porque sin la experiencia de la rendición total, parece ser que guardar los mandamientos no eran una garantía total para la vida eterna. Esta fue la experiencia que tuvo aquel joven preeminente, aquel joven rico, que aunque había guardado todos los mandamientos, aun cuando tuvo la oportunidad de obedecer la instrucción del Señor, no fue capaz de poder obedecer al Señor. Entonces, filaxo viene a ser preservar o guardar los mandamientos, pero aún así no tener la capacidad de rendirse totalmente al Señor y no tener la capacidad de obedecer completamente al Señor. Aunque guarda, aunque conoce, no existe una rendición total al Señor. Entonces, dicho sea de paso, que en referencia a Lucas capítulo 24, a Lucas capítulo 18, verso 21, no basta con ser una buena persona, porque podríamos nosotros deducir que entonces este joven prominente era una buena persona porque guardaba los mandamientos. Mas eso no fue suficiente para poder completar la conversación que se había iniciado con Jesús al respecto de: maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y seguidamente nosotros vimos otro término que es tereo. Y tereo es muy similar a filaxo, muy similar a filaxo. La diferencia entre filaxo y tereo es que tereo implica obedecer, cumplir, continuar. Tereo, vigilar, guardar, obedecer, cumplir, continuar. Me parece a mí que es interesante mencionar entonces las citas de San Juan capítulo 14, verso 15. San Juan capítulo 14,
verso 15. Y entonces poder ver acá la aplicación de este término tereo, donde dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad acá es tereo. La aplicación de amar al Señor entonces es guardar sus mandamientos. Y guardar en tereo, que no simplemente es como concluir, ya lo sé y los he cumplido, sino continuar cumpliéndolos. Que eso fue algo que no logró hacer el joven prominente de quien hablamos en el texto de San Lucas capítulo 18 verso 21. Y también vale la pena mencionar Primera de Juan capítulo 5 verso 2. Primera de Juan capítulo 5 verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, tereo, la diferencia entre filaxo y tereo viene a ser básicamente que tereo cumple continuamente aquello que guarda, cumple continuamente aquello que obedece. Es un tiempo presente continuo, pues básicamente, ¿verdad? El filaxo lo puede guardar, pero aún así no en un tiempo continuo. Ese fue el caso del joven prominente. Entonces, amados hermanos, el conocimiento pleno de Dios y el conocimiento pleno de su voluntad para nuestras vidas es el punto de partida para que tengamos una vida útil y una vida fructífera, con la asistencia del nous y del tereo. Lo que hoy básicamente estamos tratando de resaltar es que si queremos nosotros, gracias hermano, si queremos nosotros una vida útil y una vida fructífera, vamos a necesitar la asistencia de condiciones del nous y condiciones del tereo. Condiciones del nous que implicaría que entonces el entendimiento afecte nuestro sentimiento, afecte nuestra voluntad, afecte nuestro pensamiento, o en otras palabras, llevarlo a la obra, a la acción, y en el caso del tereo, obedecerlo de manera continua, en un presente continuo. Hay un texto que yo quiero leerles porque esto es algo que yo quiero agregar de pronto a lo que hemos estado aprendiendo, y está en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 versos del 9 al 10. Porque la cuestión es que nosotros de alguna manera necesitamos un punto de partida para hablar de ginosco, para hablar de nous, para hablar de filaxo o para hablar de tereo. Necesitamos acceso al conocimiento. Entonces, y yo creo que ese acceso al conocimiento podemos encontrar un punto de partida acá en Colosenses capítulo 1 versos 9 y 10. Dice acá este texto bíblico: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hay algo con lo cual voy a partir a desglosar estos dos versos. Número uno es que el conocimiento de la palabra no es lineal. El conocimiento de la palabra no es lineal. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento. En tal sentido, este debe de comprenderse de una manera progresiva. Si ustedes se dan cuenta, en Colosenses capítulo 1, verso 6, indica que la palabra crece también en vosotros. Dice acá Colosenses capítulo 1, verso 6, dice, que ha llegado hasta vosotros, hablando al respecto de la palabra del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, en tal sentido, el conocimiento de la palabra debiese de comprenderse desde una perspectiva progresiva y no lineal, puesto que la palabra va creciendo en nuestras vidas. El otro aspecto importante en estos versos, amados hermanos, es que el fruto debe de ser coherente con el nivel del conocimiento de su voluntad y el conocimiento de Dios. El fruto debe de ser coherente con el conocimiento de su voluntad y el conocimiento de Dios. Fíjense que allí en el verso 10 del capítulo 1 de Colosenses dice algo muy interesante. Porque ahora dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Ahora nosotros, y creciendo en el conocimiento del Señor. Vimos en el verso 6 que es la palabra la que va creciendo en nuestras vidas. Y vemos en el verso 10 que somos nosotros los que vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces establecemos que el fruto debe de ser coherente con el nivel del conocimiento de la voluntad de Dios y el nivel del conocimiento de Dios. Conocimiento aquí, amados hermanos, en el verso 10 es un término que seguramente ustedes lo manejan muy bien. Es epignosis. Y epignosis significa conocimiento pleno. Es decir, el conocimiento pleno de Dios opera sobre nuestro entendimiento nous. El conocimiento pleno de Dios opera sobre nuestro entendimiento nous y nos guía por un camino fructífero. Es decir, alguien con conocimiento gnosco no puede alcanzar un nivel de conocimiento pleno de Dios, porque carece de experiencia, carece de vínculo. Solo alguien con entendimiento nous puede alcanzar un nivel de conocimiento pleno de Dios, porque existe un acceso divino o una apertura de mente al conocimiento que es superior al conocimiento gnosco. Y como hay niveles y es progresivo, mas eso no nos exime de responsabilidades, porque
finalmente el fruto debe de ser coherente con el nivel de conocimiento. Hay algo interesante en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículos. Aunque toda la parábola es del verso 14 al 30, no vamos a leer todos esos versículos. Pero es la parábola de los talentos. Al inicio me puse a pensar finalmente qué tiene que ver esto con nous, con ginosco, con todo esto que estamos aprendiendo, pero sí, el Señor creo que quiere enseñarnos algo acá, y les voy a decir acá. Bueno, la parábola de los talentos inicia en el verso 14 diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Lo que vamos a establecer, amados hermanos, es que el reino de los cielos tiene sus propias normas y su propio gobierno. Y dentro de esta parábola encontramos 3 niveles de capacidad coherentes con la distribución de responsabilidad que le fue asignada a cada uno de ellos. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Entonces vamos al verso 19. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Fíjense ustedes que lo que me llama la atención aquí es que el verso 24, cuando este siervo le responde a su señor y le dice: Señor, te conocía, aquí es ginosco. Y vale la pena mencionar que lo que este siervo conocía en el nivel ginosco en relación a su señor no era falso. Era una verdad, porque su mismo señor lo confirma en el verso 26, no lo niega. Lo confirma en el verso 26 y le dice: sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces
el conocimiento ginosco de este siervo negligente no estaba equivocado, estaba en lo correcto, era cierto. Su conocimiento era cierto, su nivel de conocimiento, aunque era bajo en comparación al de los otros dos siervos, pero aún así era cierto y fue confirmado. Ahora, ese nivel de conocimiento ginosco y que es una verdad, no le calificó para ser considerado ni fructífero ni útil. Por eso es que el Señor le dice en el verso 30, refiriéndose a aquel que tenía conocimiento ginosco, refiriéndose a él le dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el conocimiento ginosco, amados hermanos, por sí solo no lo calificó para ser considerado útil según los criterios del reino de los cielos, sin importar cuál fuese su nivel de conocimiento. Ahora bien, hay algo más que podemos mencionar también, y es que el conocimiento debe de producir los frutos o los resultados esperados por aquel que lo ha impartido. El conocimiento debe de producir los resultados por aquel que lo ha impartido. Es decir, que voy a poner este ejemplo, tal vez no sea el mejor, pero creo que puede funcionar. Creo que puede funcionar. Y me voy a poner de ejemplo su servidor. Si yo estoy recibiendo instrucción en esta casa, yo me tengo que someter al juicio del instructor de esta casa, porque finalmente quien va a resolver si doy fruto o no en relación a la instrucción recibida es de quien estoy recibiendo instrucción. O sea, otro de quien no estoy recibiendo instrucción no podría juzgar si estoy dando fruto o no cuando desconoce la base o el fundamento de la instrucción que estoy recibiendo. O dicho de otra manera, yo no podría venir y juzgar el fruto de alguien si desconozco cuál es la instrucción que esa persona está recibiendo. El único que podría en todo caso juzgar cuál es el fruto que esa persona está dando es su instructor o de quien está recibiendo la instrucción. Esto en un plano natural. En un plano natural, por supuesto, nosotros reconocemos autoridad espiritual delegada por el Señor. Ahora bien, habiendo dicho esto, es importante, ¿por qué? Porque quiero decir que el conocimiento debe de producir los resultados esperados por aquel que lo ha impartido. Entonces, si yo tengo el conocimiento de la voluntad de Dios, necesito experiencia con Cristo, quien es quien me revela la voluntad de Dios. Entonces, el ginosco sí o sí, realmente, para poder ser útil y productivo, necesita experiencia con Cristo, quien le revela la voluntad del Dios eterno. Ahora, Efesios capítulo 3, verso 19, habla que nosotros necesitamos
la experiencia divina con el fin de obtener la epignosis, que es el pleno conocimiento de Dios. Efesios capítulo 3, verso 19. Dice acá el texto bíblico: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento gnosco, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, vamos a concluir en qué, amados hermanos, en que hay una diferencia entre el conocer mentalmente y el conocer por la experiencia. Y la cita bíblica para concluir es Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este verso funciona bien como un verso introductorio, funciona bien en el sentido de la apertura del discurso, mas no así el verso 2. El verso 2 no puede ser la apertura del discurso. El verso 2 es la conclusión. El verso 2 es la parte final. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento es nous. Y nous es poner por obra. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la transformación, la renovación de vuestro entendimiento viene con la práctica del conocimiento. Fíjense ustedes que nosotros necesitamos que el conocimiento afecte nuestra vida para que entonces podamos llegar al punto que dice acá el texto bíblico: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si el entendimiento nos lleva a la práctica, solo quien lleva a la práctica el conocimiento puede comprobar, puede examinar, puede distinguir, puede juzgar que en efecto el gnosco recibido o el tereo guardado es en efecto la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, básicamente el verso 2, amados hermanos, es la conclusión de alguien que llevó a la práctica el conocimiento. El verso 2 es la conclusión de alguien que puso a prueba el gnosco adquirido y entonces lo llevó a la conclusión y dijo: realmente he comprobado que la instrucción recibida para mí resultó siendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces no podía ser el inicio simplemente de un discurso de conocimiento, sino era la experiencia vivida de alguien que había llevado el conocimiento a la práctica, que concluyó luego de haber tenido experiencia, que concluyó luego de haber distinguido la diferencia entre, que concluyó luego de haber juzgado o haber sometido a un proceso el conocimiento adquirido. Entonces, Romanos capítulo 12, verso 2, es el discurso de un siervo que puso por obra el conocimiento de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2, es el discurso de un siervo útil. Es el discurso del siervo que después de haber recibido los talentos que le correspondían, los puso por obra para honrar con su utilidad y su productividad al Señor que le había confiado esos talentos. Yo deseo que Dios me conceda a mí y nos conceda a nosotros el poderle ser siervos útiles. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios nos conceda esa oportunidad. Amén. Gracias, hermanos.